Para efectos de este ejercicio de simulación de impresión 3D, utilizaremos el software MakerBot. Esto debido a que para los ejercicios del diplomado tuvimos y contamos con el patrocinio de la Asociación de FabLab El Salvador, los cuales nos hicieron el favor de garantizarnos el uso de una máquina de impresión 3D MakerBot de quinta generación. Para empezar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vemos las características que tiene lo que son las barras superiores de uso de la interfase, y tenemos otras aquí a la izquierda. Al igual podemos encontrar lo típico de un software, que es dónde está el file, cómo podemos abrirlo, algunos ejemplos, cerrarlo, etcétera, ediciones en específico, lo que son las vistas, el devices, que es importante, servicios y help. Si nos devolvemos a devices, vamos a irnos a la última opción. Vean que dependiendo del tipo de máquina, o en este caso de impresora que nosotros vayamos a utilizar, lo que se llama bounding box, veamos acá, cambia específicamente. ¿Esto por qué? Porque responde al tamaño de la impresora. Veámoslo nuevamente. Seleccionamos aquí una Replicator Mini, y la Replicator Mini, obviamente, su área de impresión es mucho más pequeña. Les recuerdo que para nosotros, por lo menos para lo que es la condición de este ejercicio, vamos a utilizar una Replicator de quinta generación. E inmediatamente, lo que es la cama de impresión o la caja de impresión se ajusta a los tamaños de la impresora. Eso es fundamental, porque cualquier elemento que salga de estas líneas obviamente no va a ser reconocido y va a generar un error para la impresión. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí a la opción de Add File. En esta opción de Add File podemos abrir cualquier archivo que previamente haya sido guardado como STL. Vamos al archivo, esperamos a que el mismo abra y listo. En este caso vean que la pieza es bastante grande. Esto fue porque escaneamos una persona y el tamaño es a escala real. Hay varias maneras de trabajar este elemento para poder imprimirlo en lo que es la MakerBot. Primero que todo, aquí nos está dando una advertencia que dice que si es demasiado grande, entonces, que como es tan grande, podemos escalarlo para que quepa en el tamaño ahorita. Esto, aunque realmente muy grande, duraría mucho tiempo en imprimirse, está dentro de lo que son los límites de la impresora 3D. Ahora bien, vamos a trabajar con el modelo, en este caso el busto de la persona que escaneamos con anterioridad. Si vamos acá, vean que tiene esta opción en la cual nosotros podemos cambiar la vista a la cual nosotros estamos trabajando. Algo importante, pueden darle Reset View, casi siempre vuelve a una vista predeterminada que ya tiene el programa. Algo importante que no les dije es que para trabajar con la interfase, con clic derecho, como la mayoría de programas que hemos visto en el módulo, nos permite rotar el modelo de manera muy libre. Y usando lo que conocemos como Scroll Wheel, tenemos la opción de hacer Zoom Out y Zoom In. ¿Ok? Entonces ya tenemos como definido o predeterminado las opciones de visualización. En este caso, esta opción es bastante importante por lo siguiente. Primero, siempre que importen un objeto, cliquen sobre la opción de On Platform. Esto porque nos va a garantizar que nosotros estamos ubicando nuestro objeto específicamente en la plataforma de impresión. Muchas veces queda un poco más arriba. Eso sería como hacer la analogía de que queda en el aire y tenemos un problema de impresión. Luego le damos Center para que esté específicamente en el centro de lo que es nuestra zona de impresión. Vemos aquí la opción también de rotar el objeto. En este caso, por una cuestión de orden, podríamos decir que podemos girarlo en el eje de Z para tener la vista de frente de lo que estamos trabajando. Igual podríamos girarlo en otros sentidos. ¿Ok? Ahí tenemos el objeto listo para escanear, pero es muy grande. Entonces, en esta parte, que es para escalarlo, aquí nos dice, vean interesante eso que me acaba de aparecer, cuando no tenemos seleccionado el objeto,
él nos reconoce sobre qué estamos trabajando. Entonces siempre tenemos que cliquear sobre el objeto para trabajar. Aquí vienen las medidas, está diciendo que esto mide aproximadamente 19 centímetros, que es bastante grande. Si yo dejo la opción de Uniform Scaling, la parte de cuando yo cambie cada una de estas medidas, todas van a cambiar de manera uniforme. O podemos hacerlo por porcentaje. ¿Qué pasa si yo digo que esto se reduzca a la mitad del porcentaje? Enter, y ahí podemos ver, ahorita se redujo a 9 centímetros. Podría decir todavía que quiero que esto se reduzca un poco más, al 80%. Mide 7 centímetros y vean que la altura es aproximadamente de 5 centímetros. Esto es un muy buen tamaño para imprimir. Algo importante que nos sirve para conocer lo que podría ser el tiempo de duración, no en minutos específicamente, una conversión exacta, pero es que las impresiones 3D se rigen por la altura. Independientemente, puede ser un elemento muy ancho, no importa, siempre y cuando la altura de la impresión no sea tan alta. Esto nos ayuda también a entender que tal vez algunas piezas deben ser impresas por partes, porque si no duraría mucho por la altura en la cual se está trabajando. Ok, ahora este elemento está listo para imprimirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a Settings, clicamos en la forma, vamos a Settings, y aquí están las características que nosotros ocupamos saber para lo que son los estándares y lo que son las características de impresión que tendrá futuro nuestro código G. Lo primero es que podemos escoger en diferentes materiales, tanto el ABS como PLA, por lo menos para nosotros, y por las condiciones y características de esta impresora, tenemos que utilizar un plástico PLA. Resolución, ok, algo importante, podemos hacer una resolución rápida, lo cual va a tener un acabado relativamente malo, ¿verdad? Un prototipado rápido, pero para hacer pruebas es bastante fiable. Podemos hacerlo estándar o podemos darle una opción high. Obviamente, al darle el high, estamos hablando que el tiempo y la duración de este archivo será mucho mayor. Algunas veces nosotros ocupamos, pero para este módulo no es necesario, muchas veces pasa que necesitamos ponerle soportes o necesitamos ponerle la opción de wrap. Wrap significa que va a ser una contrabase para que este elemento o este objeto no se suelte. Pasa mucho cuando hay objetos, digamos en este caso vean que la base de este elemento es relativamente proporcional al objeto como tal, entonces no vamos a tener problemas en ese sentido. Lo único que ocupamos es imprimirlo tal cual. Pero si este fuera un elemento muy alto y muy angosto, ocuparíamos wrap para que no se nos caiga el objeto. Volvemos a Settings y nos vamos ahorita a esta opción que es la opción de Advanced Options, las opciones avanzadas. Aquí podemos cambiar el profile también, Low, Standard, High. Y en este caso nosotros podríamos trabajar con los siguientes tres características que nos da el MakerBot por default. El infill, que significa lo que es qué tanto relleno de plástico está nuestro modelo. Si ponemos 100%, eso quiere decir que sería totalmente relleno de plástico. Vean que por default nos tira un 10%, eso quiere decir que va a ser una estructura interna para minimizar estos de gastos de plástico a la hora de imprimir. Nosotros podríamos probar, obviamente entre mayor sea el infill, más tiempo va a durar, ¿verdad? Pero eso dependiendo de la pieza que ustedes estén trabajando. Pueden que la pieza o el objeto que trabajan necesita de unos esfuerzos o algunas cargas de peso bastante grandes y necesitaríamos tener un infill mayor. En este caso, number of shields significa el grosor, que aquí lo podemos ver a la hora de dejar el mouse, o en este caso el cursor, nos dice que significa el grosor de lo que son las paredes, en este caso, de trabajo. Entonces, esto nos diría que esto está ahorita en 2 milímetros. ¿Ok? Y en este otro, Layers Height, significa también en el grosor de cada capa de impresión. Recuerden que lo que va a hacer el software es imprimir plástico derretido que se va posicionando por así decirlo, una parte sobre el otro. Eso se llama
Fuse Deposition Modeling. Está depositando un material que en este caso se está calentando a 210 aproximadamente grados. ¿Ok? Si estas son algunas de las opciones, podemos ya específicamente salvar las opciones y mandarlo a imprimir. Ustedes, si quieren, pueden trabajar con diferentes opciones simplemente para ver si le pongo mayor infill, le pongo diferente número de shells o diferente grosor en los layers, cuáles resultados me dan y cuáles son los más óptimos dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. Salvamos ahí lo que es el file. Una vez que salvamos el file, o en este caso las propiedades de nuestro documento, nos vamos a Export Print File. ¿Para qué? Para que esas propiedades sean exportadas y sean convertidas a un código G. Aquí solamente tenemos que esperar a que este file se empiece a generar y se pueda tener las características que nosotros vamos a desarrollar. Vea que aquí nos da unos parámetros generales, que no tiene soportes, que no tiene wrap y que tiene una resolución de 0.2 milímetros. Ok, podemos ver que ya el elemento está listo. Nos da las características que nosotros necesitamos saber, porque con esto podemos medirnos el tiempo, podemos ver realmente cuánto está consumiendo, cuál es la resolución. En este caso, este archivo que como comentábamos era relativamente pequeño, con una altura de 5 centímetros, dura aproximadamente 1 hora con 49 minutos. Si nosotros quisiéramos que dure menos, tenemos que cambiar las propiedades que vimos anteriormente. Tiene un gasto de filamento de aproximadamente 17.31 gramos. Eso es fundamental para obviamente saber cuáles son los costos de mi material. Muchos de los lugares de impresión 3D lo que hacen es que el cobro es con respecto al gramo. ¿Ok? Y lo demás eran lo que son las características que anteriormente habíamos visto. Si le damos un Print Preview, podemos ver, o se nos muestra, vamos a hacer aquí un zoom, cómo se van a ir generando cada una de las layers a la hora de imprimirse. Eso sería tan interesante. Aquí vamos a ver, este es el interior de nuestra pieza. Recuerden que le pusimos un infill que no era el 100%, sino que tenía aproximadamente un 10% de infill. ¿Esto qué quiere decir? Que está generando lo mínimo de estructura para imprimirse. Lo que hace es un honeycomb, que lo que estructura son todas las paredes de 2 milímetros que tuvimos también para que no se caigan. De ahí hasta el final de la impresión podríamos ver cómo se generará la impresión 3D. En caso de la impresora, obviamente iniciaría de esta manera hasta haber cumplido con el modelo total. Listo. Cerramos esta opción. Y entonces, lo último que queda como paso de nuestro proceso para lo que fue la generación del código G es exportar. Ya exportamos nuestro archivo, le ponemos un nombre, y eso ya está listo para imprimirse. Le damos salvar y ya nuestro archivo puede ser o conectado a la impresora o enviado desde una USB y conectarse para imprimirse. Espero hayan aprovechado el tutorial y les repito, este tutorial fue específicamente para esta máquina. Hay muchas máquinas en el mercado y cada uno tiene software distintos para trabajar.